Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en CNN Chile Susana Jiménez, aquí en CNN Prime, la presidenta, la cabeza de la CPC, después de estas medidas, 50 medidas que le proponen a todos los candidatos presidenciales y candidatas para reactivar el crecimiento en Chile. Como ven también el panorama político, la contingencia electoral, parte de la conversación que vamos a tener aquí en CNN Chile. Pero comencemos una jornada con muchas informaciones que ustedes tienen que conocer con estos titulares. Tras las críticas de José Antonio Kast, la candidata oficialista Yanet Jara reconoció que hubo, dijo ella, un error en el programa con el que ganó en las primarias al proponer la nacionalización del litio y el cobre. El jefe económico de su comando, Luis Eduardo Escobar, dijo que se está elaborando un nuevo programa que represente a todos los partidos de la coalición. Casi 34.000 clientes de farmacias ahumadas serán compensados con un total de 980 millones de pesos. Esto tras un acuerdo conciliatorio entre la compañía, 3 asociaciones de consumidores y el CERNAC por la colusión de las farmacias ocurridas en 2007 y 2008. El dinero va a ser depositado en cuentas corrientes, cuentas vistas y por medio del Instituto de Previsión Social. En temas internacionales, el primer ministro de Israel aseguró que pretenden ocupar militarmente toda la franja de Gaza, pese a las críticas del ejército israelí y de las familias de los rehenes. Benjamín Netanyahu sentenció que busca eliminar a Hamás y entregar al territorio a otra administración civil. Y en el deporte, sin propuestas concretas, terminó el cónclave de la NFP realizado en Viña del Mar, que buscaba alternativas para pagar la millonaria deuda que tienen con el canal dueño de los derechos televisivos. Por ahora, solo se comunicó que se respaldaría el trabajo de una comisión negociadora con TNT Sport. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Un amplio operativo realiza la policía tras el secuestro de un empresario durante esta jornada en la comuna de Quilicura. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer la información. Felipe, te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Porque este secuestro se produce en horas de esta mañana, a eso de las 10 de la mañana, cuando este empresario llegaba hasta su empresa, justamente ubicada en la calle, en la avenida El Colorado, esto en la comuna de Quilicura, sector industrial. Bueno, habría sido seguido aparentemente por un grupo de sujetos que iban a bordo de un vehículo de marca MG color blanco y en el cual habrían descendido 3 sujetos al menos para tratar de, bueno, secuestrar a este empresario. Finalmente, estos sujetos, después de algunos segundos, logran concretar este hecho y terminan justamente llevándose a esta persona a bordo del vehículo en el cual se estaban movilizando ellos, huyendo por la calle Los Canelos, tomando avenida Aeropuerto, y luego de eso aparentemente habrían tomado la vía de Américo Vespucio Oriente, donde se les perdió finalmente el rastro. Uno de los hijos de este empresario venía justamente detrás de su padre, aparentemente en su vehículo, y habría sido alertado por parte de un trabajador que segundos antes había salido desde el interior de la empresa y habría visto toda la situación. Incluso uno de los atacantes, uno de estos sujetos, habría apuntado directamente a esta persona quien había estado solicitando ayuda para que vinieran a colaborar y evitar justamente que se concretara este presunto secuestro. Hablamos de presunto, pero hace algunos instantes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que efectivamente existen las denuncias por este delito de secuestro, por lo tanto ya se habla con propiedad que esto es un nuevo hecho de estas características que ocurre en la región metropolitana. Antes de escuchar las palabras del secretario de Estado, bueno, vamos a escuchar las palabras de este trabajador que yo les mencionaba, esta persona que se transformó en el testigo clave de este hecho, algo que está siendo investigado por el personal del OS9 de Carabineros desplegado por toda la región metropolitana. Al menos eso es lo que ha trascendido. Revisemos justamente las palabras de este testigo clave del hecho en el momento en que secuestran a este empresario. Yo estaba dentro de la oficina ya. ¿Ya?
y cuando de la ventana hacia acá se ve los autos y ahí trabaja don Juan, que da la factura. Y de ahí hacia acá él ve que están robando el auto. Entonces yo salgo a gritar que están robando, qué sé yo. Pero cuando llego de la puerta hacia esta otra puerta de salida, ahí me apuntan. Y ahí quedé de lado. Salimos cuando ya lo estaban sacando. Y cuando se para el joven con la pistola, ahí nos paramos y ahí lo entraron al otro vehículo que lo echaron arriba y se arrancó. Cuando se llevaban a don Rodrigo, venía el hijo llegando de la calle, se cruzó con los actores, digamos. El hijo llegó y trató de seguir a los... Sí, porque se cruzaron. Esto fue todo planeado, no es un robo cualquiera. Yo el que vi era joven. 1,70 m, puede ser 70, 75, muy delgado y joven. Pero más allá, todo tan rápido que uno no visualiza realmente cómo lo hacen, por qué está sucediendo. Las labores, los trabajos en esta empresa, bueno, se suspendieron y no era para menos. ¿Por qué? Porque la situación generó mucho pánico entre los trabajadores de esta empresa, de la cual su dueño, este empresario, había sido secuestrado en horas de esta mañana. Él tenía como frecuencia llegar entre las 9:30 y las 10, pero no siempre lo hacía en ese horario, trataba de ir cambiando los horarios en ese aspecto. Hay denuncias, existen respecto de otros hechos delictuales en la misma zona. De hecho, hace aproximadamente unos 2 años ocurrió una situación muy similar en otra empresa, donde intentaron realizar en primera instancia una encerrona con un posterior secuestro, pero finalmente eso no pasó a mayores, podríamos decirlo de alguna manera. Por lo tanto, no es una situación que sea muy poco frecuente, o al menos así lo dicen algunos vecinos, que son principalmente empresas que están ahí presentes en este sector de la comuna de Quilicura. Vamos a escuchar ahora las palabras a propósito de que los trabajadores finalizaron sus labores antes de tiempo. Bueno, tuvimos la chance de conversar con algunos de ellos y esto fue lo que nos comentaban. Estamos muy mal, apenadísimos. Estoy preocupado de todo lo que está pasando, pero no podemos tomar estas declaraciones. Te le agradezco que la preocupación, pero no podemos. ¿Carabineros no le ha informado nada hasta ahora? No, es que ellos están llevando todo lo que tienen que estar llevando, negociaciones con la familia, todo eso. Ahí no sabemos más. ¿Ustedes nunca recibieron algún tipo de amenaza que haya quizás respondido por qué hacen? Es que no puedo dar más declaraciones, en serio. O sea, no puedo conversar. ¿No? ¿Hay alguna novedad respecto a su paradero? ¿Le han dicho algo? No. ¿Han tomado contacto con las personas que están negociando? No sé, no puedo, aunque lo supiera no puedo decírtelo porque... Solo para saber si se han podido comunicar con la familia, porque entendemos que cuando él venía llegando venía su hijo también atrás. Sí, están los hijos con la familia, están todos unidos ahí viendo lo mejor para él. Se ha solicitado por parte de los organismos que están a cargo de esta investigación, Carabineros y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, la cautela y también la reserva en torno a los antecedentes que se conocen respecto de este hecho, y por eso mismo es que hablamos de un empresario sin dar los nombres y también los montos que se habrían pedido y que se habrían señalado como la exigencia para su liberación. Sin embargo, lo que les podemos informar es que sería un monto muy millonario, muy alto para conseguir su liberación. Pero hasta ahora lo que se ha solicitado por parte de los organismos que están a cargo de esta indagatoria es justamente cautela y reserva. Mientras tanto, se siguen desplegando todas y cada una de las gestiones para poder dar con el paradero de este empresario que fue secuestrado en horas de esta mañana. Nosotros estamos en la explanada de la estación Mapocho. Aquí hace algunos instantes se desplegaron funcionarios tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones con un objetivo: realizar, patrullajes con el fin de ir buscando al crimen organizado y a personas que están indocumentadas en nuestro país.
esto es un plan que se va a extender a nivel nacional. Bueno, quien estuvo presente para el lanzamiento de este plan es el ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública. Se le preguntó respecto de esta situación y esta fue la respuesta. Todas las denuncias que son ingresadas, aún bajo el rótulo de presunto secuestro, son investigadas como secuestro en nuestro país. Eso es lo que le puedo decir, y por la situación y las características de este tipo de denuncias, la autoridad no se refiere a ellas públicamente. Ministro, pero ¿se le ha dado señales respecto de lo que va a la investigación sin entregar mayores antecedentes? En este tipo de denuncias, respecto de este tipo de delitos, una vez que se formulan, las investigaciones se realizan y las autoridades no realizan comentarios, especialmente respecto de este tipo de denuncias. Ni directa ni oblicuamente me voy a referir a una denuncia que está siendo objeto de investigación en este momento, especialmente en denuncias de estos delitos. Un hecho que está siendo investigado entonces, Mónica, por el OS9 de Carabineros, también por el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, sin todavía tener novedades de este empresario secuestrado esta mañana en Quilicura. Vamos a tener novedades positivas lo más pronto posible, un hecho gravísimo, por supuesto. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao. Vamos a la política. La candidata Janet Jara reconoció, dijo ella, un error en su programa de las primarias, puntualmente en el tema de la nacionalización del cobre y el litio. Esto luego de que su par republicano, José Antonio Kast, la acusara de faltar a la verdad. Todo esto a raíz de que en un foro sobre minería, Kast hablara que en las primarias se planteaba la nacionalización del cobre y el litio y la candidata de la centroizquierda dijera: eso nunca fue tema en las primarias. Bueno, esta polémica tensionó aún más el ambiente en el oficialismo, donde se discute intensamente la elaboración de un nuevo plan de gobierno. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Ha sido una semana muy difícil. Mucha gestión y campaña. ¿Cómo se las toman? Bien, son todas oportunidades. Optimismo del jefe de gabinete de Janet Jara en medio de una compleja semana marcada por negociaciones internas y por las duras críticas que recibió la abanderada tras señalar en un debate presidencial que en su programa de la primaria no se planteó la nacionalización del cobre y del litio. Hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Entonces yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire a la pasada y un poco a la maleta también. Pero sí, estaba explícito en su programa entregado al CERVEL. En el punto 10 se establecía como medida prioritaria la idea de un nuevo pacto con la naturaleza, comprometiendo una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. Por eso, José Antonio Kast arremetió contra la abanderada oficialista. Uno puede rectificar o corregir alguna postura en la vida. Incluso uno puede cambiar de opinión, pero lo que uno no puede hacer es mentir. Y le dejo la pregunta a ella, ya que no la va a poder contestar acá, de si va a volver a faltar a la verdad. Kast emplazó además a Jara a asistir a los debates, ya que este jueves se ausentó de un encuentro donde estuvo él, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. La respuesta de la candidata no se hizo esperar en medio de actividades, reuniones con dirigentes sociales y un encuentro en la Universidad de Valparaíso. He dicho que ahí había un error y no tengo ningún reparo en reconocerlo porque creo que cuando uno se equivoca debe tener la suficiente honestidad para hacerlo. Otra cosa es ser mentiroso y aquí los únicos que han mentido son los que lanzan campañas con mentiras a la ciudadanía. Yo no soy una persona que le huya a las dificultades, por el contrario, siempre voy a estar para dar cara. Pero el traspié provocó que se agudizaran las tensiones en torno a un nuevo programa, un reseteo que se ha reflejado en la cabeza del equipo económico, Luis Eduardo Escobar, quien se ha mostrado contrario a una nueva reforma de pensiones, a la idea del sueldo vital de 750.000 pesos y a eliminar las AFP, como también planteaba el programa de las primarias. Esta nueva etapa en la que ella representa y es la candidata de una coalición de 10 partidos, entonces los nuevos integrantes de esta campaña
tienen que ponerse de acuerdo en un programa que va a ser distinto al que existía anteriormente. Pero donde más existe preocupación ante un cambio de propuestas es en el PC. La misma candidata ha dicho que en la primaria representaba un solo partido y ahora a la centroizquierda en general. ¿Le acomoda más el programa que redactó Fernando Carmona o el de No es un problema Escobar? de comodidad en la política, no hay problemas de comodidad. La política es que toca cada día. En las negociaciones todos tienen que ceder. Nadie puede imponer al resto sus convicciones. El llamado reseteo, como señalan algunos dirigentes oficialistas, viene hace varios días e implica que todos pongan sus propuestas sobre la mesa, pero existen resquemores sobre ese término, pues admiten que será complejo que todos queden contentos. Lo pasado es pasado y está en la definición del pasado y no en la construcción de esperanza y de sueños del futuro. ¿Pero no les preocupa que hay una candidata que no se sabía su programa? Es que no creo que tenga que ver con que se lo sabe o no se lo sabe, tiene que ver con la construcción de un nuevo programa. Es importante que discutamos a la coalición, que se integren las distintas ideas, pero que por supuesto también respecto a lo que se presentó en primarias haya una coherencia y no sea un cambio completo. Un impasse para la candidata oficialista en el que varios la criticaron por no saber las propuestas de su propio programa, un error o lapsus, como calificaron en el oficialismo, en medio de la construcción de un nuevo plan de gobierno. Polémica generaron los dichos del candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, en el marco de un debate sobre minería. Parlamentarios de diversos sectores salieron a condenar las declaraciones, mientras que su equipo de campaña intentó aclarar las palabras del economista. Pero ¿qué fue lo que dijo Parisi? Colomba Eichholz nos cuenta. Yo realmente creo que hemos sido injustos con la gente de la minería. Y es el momento de darle las gracias por todo lo que han hecho. Acostumbrado a moverse con soltura en el mundo académico, el candidato del PDG, Franco Parisi, aceptó la invitación de la Universidad Católica para participar en un foro sobre minería, donde compartió escenario con otros postulantes a la moneda. Sin embargo, un comentario durante su intervención provocó incomodidad. Muchas veces se dice, no, mira, tremendos sueldos que tienen. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros. Ojalá que se compre una camioneta más grande. Ojalá que enchulen a la vieja si quieren. No entiendo por qué están silbando. Y es que la frase ciertamente generó ruido entre el público, pero también trascendió más allá del conversatorio. No solo se ven y resultan bastante machistas, sino que desvían el foco de lo realmente importante, que es promover una minería inclusiva y con igualdad de oportunidades. A mí me hubiera gustado que hubiera hablado bastante más de oportunidades laborales para mujeres en minería, porque nosotros, si queremos enchularnos, lo deberíamos hacer con nuestros propios medios. No solo son vulgares, son un reflejo de su profundo desprecio hacia las mujeres. Habla de enchular a la vieja, mientras otros abanderados dicen que una candidata usa esteroides y otra tiene Alzheimer. Así se refieren a las mujeres, con una bajeza impresentable. Impresentable para algunos y para otros simplemente una frase desafortunada. Más aún considerando que este tipo de encuentros busca ser el espacio donde los candidatos expongan sus propuestas, como recordaban también algunos parlamentarios y los propios abanderados. A mí me corresponde enfrentar un desafío presidencial, hablar de temas país. El resto de los candidatos, cada uno tendrá que explicar, conversar con ustedes respecto de cada una de sus posiciones. No es la frase más feliz para decir en un debate presidencial. Él probablemente estaba conversándole al mismo mundo de los mineros, pero claramente no es algo que correspondiese en ese marco y en ese ámbito. Encuentro que el abanderado del PDG abandonó temprano, aunque no a causa de la reacción que generaron sus dichos, sino que por un vuelo que tenía programado con antelación. Sin embargo, el día después, desde su equipo buscaron aclarar la polémica. Le está hablando primero a la gente, a los mineros. Y particularmente ahí el tema de los viejos y las viejas es una forma, un código del mundo de la minería. Él se refiere, si uno se ciñe así en estricto rigor al texto, dice, bueno, que se compren las camionetas que quieran y las
enchulen a las viejas, está hablando de las camionetas, y eso lo hace muchísima gente. Explicaciones más, explicaciones menos. Lo cierto es que la candidatura de Franco Parisi comienza a avanzar, o así lo dejó entrever la última encuesta CADEM, donde el líder del PDG quedó tercero, desplazando a Evelyn Matei. El perfil del elector al cual está llegando Parisi, ¿no? Agreguemos el que ahora subió a su campaña a Pamela Giles, a la pareja de Pamela Giles, ¿no es cierto?, como vocero, y por lo tanto lo que está justamente buscando ese electorado que no es un electorado muy ideologizado, ¿no? Más bien despolitizado. Electorado que según varias encuestas no ven al candidato del PDG en una eventual segunda vuelta, ya que todos los escenarios posibles analizados por los sondeos consideran únicamente a Kast, Matei y Jara. A 5 años del primer retiro de fondos de pensiones, los efectos económicos de la medida siguen siendo muy presentes. Pilar Gutiérrez nos explica cómo afectaron en mayores tasas de créditos hipotecarios que hasta ahora no bajan. 23 de julio de 2020, con amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobaba el primer retiro del 10%. Los senadores de la República han aprobado hoy día la idea de legislar el retiro del 10% de las AFP. Se aprueba en la Cámara de Diputados el retiro del 10% de los fondos de las AFP. 23 de julio de 2020 y con amplia mayoría la Cámara aprobaba el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones. 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Los desembolsos comenzaron tan solo una semana después. Y a una semana de esa aprobación ya estamos en este proceso extraordinario y único en la historia del sistema de pensiones. Extraordinario sí era, pero como demostró la historia, único no fue. Con una abrumadora mayoría, el proyecto de un nuevo retiro de un 10% de los fondos de pensiones fue aprobado con 130 votos a favor, 2 abstenciones y solo 18 en contra. Un segundo retiro en diciembre de 2020 y otro más en abril de 2021. Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, a julio de este año, las 3 iniciativas significaron que se sacaran 44.375 millones de dólares de los fondos de pensiones en total. Algo así como el 25% del total de recursos que están acumulados en ese momento en los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tenían en el momento del primer retiro algo más de los 200.000 millones de dólares. La gran disminución de los ahorros es solo uno de los efectos que provocaron los retiros. El más persistente es uno que en CNN Chile advirtió de inmediato el presidente de la Asociación de Bancos poco después del tercer retiro. Alguna vez, como todos hemos visto, tasa de UF más 2, la posibilidad de volver a ese escenario, yo creo que no la vamos a ver, tal vez, en el curso de este decenio. A 5 años de los retiros de fondos lo sigue sosteniendo. Ya quedó demostrado que es así, que es una mala política pública, que no debiera volverse a conversar, ni a menos a legislar, ni a aprobar. La acumulación de los ahorros todavía no se recupera. Esto va a tener tal vez más del término de esta década para que se puedan recuperar. El efecto más directo sobre las personas es que las tasas de crédito hipotecario, que estuvieron en el mejor caso incluso bordeando por la parte de abajo del 2% real anual, hoy día eso está el equivalente al doble. Y es que efectivamente al revisar la evolución de las tasas hipotecarias promedio, vemos que para el primer retiro a mediados de 2020 no hubo un impacto relevante. Para el segundo, hacia finales de 2020 tampoco. Pero con el tercer retiro del segundo trimestre de 2021 hacia adelante, vemos un alza sostenida en los niveles que actualmente están cercanos al 4,4% promedio. Consecuencias que eran malas para las pensiones de las personas, pero también para el desarrollo del país, para el acceso a financiamiento, cuando hay propuestas que pueden ser atractivas en el corto plazo, más en un año electoral, ¿cierto? Pero que tienen efectos perjudiciales en el mediano y largo plazo, tenemos que saber escuchar las voces de las personas que nos alertan sobre eso. Desde la Cámara Chilena de la Construcción reconocen que la compleja situación que vive ese sector actualmente es consecuencia, en parte, de los retiros de fondos. Sin duda, los retiros tuvieron impacto no solo en el sector construcción, sino que en la inversión en general. El impacto grave en el sistema de financiamiento del país fueron los retiros de pensiones. Con todos los expertos
resumen los impactos económicos más relevantes. Entre el año 21 y el año 22 tuvimos una inflación acumulada de 20%, tasas de interés muchísimo más altas, tasas de crédito hipotecaria que en ese entonces eran cercanas a UF más 2,5, hoy día son UF más 4,5, 2% anual adicional en 20 años, uno termina pagando cerca de 40% más. El fisco, por supuesto, que se tiene que endeudar hoy día a tasas muchísimo más caras. Razones que alertan para que medidas como estas no vuelvan a ocurrir. Si bien en los últimos años se ha discutido la posibilidad de nuevos retiros sin éxito, hay un candidato y parlamentarios que no cierran la puerta a esa opción. Cerca de 980 millones de pesos deberá pagar Farmacias Ahumadas en compensación por la colusión en el precio de los medicamentos. Serán en total cerca de 35.000 personas que recibirán una compensación económica que va desde los 20.000 a los 32.000 pesos. ¿Cómo saber si usted es uno de los beneficiados? Lo vemos en el informe de Miguel Ángel Araya. ¿Se acuerda usted de la colusión de las farmacias? Tras casi 4 años, se estableció definitivamente que Cruz Verde, Salcobrán y Farmacias Ahumada sí se coludieron para subir los precios. No se preocupe, si no se acuerda, es entendible, considerando que ya han pasado casi 2 décadas desde que se destapó el caso. De cualquier forma, preste atención. El Servicio Nacional de Consumidor, junto a 3 asociaciones que representan a usuarios y consumidores, lograron llegar a un acuerdo conciliatorio con Farmacias Ahumada en el marco de la demanda colectiva que se estaba viendo en tribunales. Después de un largo proceso judicial, la empresa afectada deberá compensar en total 980 millones de pesos, divididos en 2 grupos de personas. Este acuerdo da cuenta de la responsabilidad que asume Farmacias Ahumada tras haber participado en la colusión de las farmacias junto a Salcobrán y Cruz Verde en la venta de medicamentos, hechos que ocurrieron entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. Esta empresa pagará una compensación de casi 1.000 millones de pesos. Los grupos beneficiados serán, en primer lugar, los denominados como interés colectivo, integrado por 17.652 personas, que según los registros de Farmacias Ahumada fueron los directos perjudicados. Este grupo recibirá en total cerca de 575 millones de pesos, por lo que cada persona recibirá 32.620 pesos. El segundo grupo, llamado de interés difuso, está compuesto por 16.249 beneficiarios y son las personas que reciben mensualmente el bono por control niño sano. Es decir, se trata de familias vulnerables con menores de 6 años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante. Para este grupo hay destinado poco más de 404 millones de pesos, llegando a cada uno 20.884 pesos. Hubiéramos esperado que hubiera sido mucho antes y a lo mejor el monto muy superior. Pero creo que era importante cerrar estos casos y que al final las empresas o las farmacias tuvieran que compensar a los consumidores como había determinado ya los tribunales en algunos casos. Farmacias Ahumada era la única que hasta la fecha se oponía al pago de compensaciones, intentando dilatar la situación a través de la presentación de diversos recursos judiciales. 2 farmacias conciliaron hace 5 años. FASA no quiso, por lo tanto seguimos el litigio. La buena noticia es que de todas maneras 980 millones de pesos van a ser repartidos entre las personas que están en el registro de compras de FASA y 400 millones de pesos irán al programa del control del niño sano. Fue en noviembre del 2020 que las farmacias Cruz Verde y Salcobrán llegaron a un acuerdo con el CERNAC y las asociaciones de consumidores, donde se benefició a 53.000 personas, quienes recibieron en total más de 1.100 millones de pesos. Ahora, con el acuerdo alcanzado con Farmacias Ahumada, se daría por cerrada una de las tantas polémicas de colusión que se develaron en el país. La justicia tarda pero llega. Toda la gente que fue engañada o se hizo un acto de colusión, como ocurrió en este caso de farmacia, por fin va a tener una modesta indemnización, pero que finalmente empieza a poner justicia. Son 980 millones de pesos, son más de 30.000 beneficiarios, y eso se va a saber a contar del 27 de agosto, cuando se publique la nómina de todas aquellas personas que compraron alguna vez en esa farmacia.
Si usted quiere saber si es uno de los beneficiados con esta conciliación, deberá esperar hasta el próximo 27 de agosto, cuando se habilite el sitio web www.compensacionfarmacia.cl, en la que, ingresando su RUT y número de documento, sabrá si es uno de los beneficiados, como también podría ser contactado vía correo electrónico o por mensajería de texto desde Farmacias Ahumada para ser avisado. De todas formas, será en la web donde le requerirán sus datos bancarios para realizar la transferencia, ya sea a una cuenta vista o corriente, mientras que los del segundo grupo, relacionados con el bono Control Niño Sano, verán su pago a través del Instituto de Previsión Social. Hacemos una pausa en CNN Prime. Al regreso va a estar con nosotros la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, conversando sobre la contingencia, las medidas propuestas para recuperar el crecimiento y más. Volvemos con más informaciones de la política. Franco Parisi declaró no estar cerrado un nuevo proceso de retiros de fondos previsionales, especialmente si es autopréstamo para una vivienda. Esto abre nuevamente ese polémico debate, especialmente en plena campaña presidencial. Elizabeth Acosta nos muestra qué opinan distintos parlamentarios. Vuelve el fantasma de los retiros. El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, no descarta un nuevo proceso o un autopréstamo desde los fondos de pensiones. Así lo señaló en Agenda Económica PM, reactivando un debate que parecía cerrado, pero después de 5 años del primer retiro y sus consecuencias, ¿tiene piso en el Congreso esta propuesta? Representantes de la UDI, RN y el PPD estarían en contra de la iniciativa. Mejorar el crecimiento de Chile. Esa es la forma de ayudar a los chilenos, no quitarle la plata de sus fondos para las pensiones. Yo creo que ese es un tema que no tiene piso político en la Cámara de Diputados, hay que decirlo con todas sus fuerzas. No tiene piso el gobierno, no tiene piso obviamente los parlamentarios de gobierno y de los parlamentarios de oposición, por lo tanto es un proyecto que no tiene viabilidad, hay que decirle la verdad a la gente de frente, ¿ya? Y no colocarlo como consigna de campaña para algunos parlamentarios que quieren ser reelectos. Creo que hay demasiada evidencia para desaconsejar una política pública como esa. Desde otras aristas, apoyarían un retiro de fondos, especialmente ante las dificultades económicas de los chilenos. En este sentido, si al Senado llega la discusión respecto del retiro del 10% de los fondos previsionales o bien un autopréstamo de fondos previsionales, estamos disponibles a apoyar esa iniciativa en la medida en que se den las condiciones. Estoy completamente de acuerdo y apoyo una iniciativa como esta. No solamente estoy disponible y a favor de un nuevo retiro del 10%, sino que espero además que estén a la altura y ahora sí que acepten un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Los argumentos son variados en ambas posturas, dentro de los que incorporan las consecuencias de los retiros y las necesidades de las personas. Es probable que alguno de esos retiros se haya justificado en un momento muy particular de la economía, pero la suma de todos ellos lo que ocasionó fue una inflación muy alta y eso perjudicó a las personas más pobres. Los retiros le hicieron un grave daño a todos los chilenos y le seguirán haciendo daño a las personas cuando jubilen, cuando sus pensiones sean más bajas por culpa de ellos. Lo que tenemos que hacer hacia adelante es mejorar las condiciones económicas, mejorar las condiciones de empleo. En este sentido, hay que recordar que muchos chilenos y chilenas lo están pasando mal. No logran encontrar trabajo, las ayudas del Estado no les llegan. Y en este sentido se demostró en su oportunidad que los 10% fueron una ayuda importante para muchos chilenas y chilenas. No podemos desconocer el momento económico que está viviendo nuestro país, donde muchos compatriotas aún se encuentran sin posibilidad de encontrar un trabajo o poder levantar sus emprendimientos. Porque hoy hay un alto nivel de endeudamiento en las chilenas y chilenos. Y es un hecho que cada vez que se han aprobado retiros de fondos, lo que ha ocurrido es que las familias han utilizado estos recursos para pagar sus deudas más apremiantes. Por ahora no existe un proyecto en tramitación en el Congreso, pero las menciones de un retiro abren la discusión que depende exclusivamente del respaldo que le otorguen los parlamentarios. Lo habíamos anunciado aquí en CNN Prime, en vivo y en directo, cuando son las 8:37. Nos acompaña la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Encantada, Mónica, estar aquí. Hoy día ustedes presentaron una serie de medidas, son 50, pero las encarnaron en 15. No vamos a alcanzar a revisar todas, pero el objetivo es plantearle a todos los candidatos y candidatas las ideas de ustedes como gremio empresarial o como gremios empresariales para reactivar el crecimiento.
Lo primero, antes de entrar en algunas medidas específicas, quisiera preguntarle, ¿cree que hay una emergencia económica desde el punto de vista del crecimiento? Bueno, sí, yo diría que hoy día urge tener propuestas sobre la mesa que permitan salir de este letargo que ya llevamos varios años y que ha significado repercusiones para las personas. Siempre cuando hablamos de crecimiento económico tenemos que tener presente que lo que hay detrás es ausencia de oportunidades, de creación de empleo formal, de esperanza para los jóvenes, de un país que le entregue más bienestar. Y por lo tanto, el seguir así como estamos, de hecho los propios expertos han dicho que nos llevaría a seguir creciendo al ritmo del 2%, que ha sido más o menos lo que ha sido los últimos 10 años y lo que se proyecta para los próximos 10 según el Consejo Consultivo del PIB Tendencial. En este escenario no me cabe duda que hay un sentido de urgencia por sacar adelante propuestas que vuelvan a generar inversión, que generen más crecimiento y que en consecuencia más bienestar para todos. Si pudiéramos resumir, porque ustedes en estas 15 medidas lo que plantean, entre otras cosas, es que con ellas implementadas se podría llevar el crecimiento a un promedio 4% anual, lo cual implicaría en una década pasar de $33.000 PIB per cápita a 48.000, que es como lo que tiene Portugal, por ejemplo, para hacer una comparación, que sería bastante, ¿no? Son 15.000 más de PIB per cápita, casi un 50% más de lo que hay actualmente, pero eso requiere crecer al 4%. Si pudiéramos ir empaquetando algunas de las medidas, porque no alcanzamos a revisarlas todas, ¿qué le podemos explicar a la gente? Porque, por ejemplo, ustedes dicen reducir el impuesto de primera categoría. Bueno, mira, efectivamente estas son 50 propuestas, de las cuales priorizamos 15 como, este es un documento que se llama Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile, y esto los llamamos los motores de alta potencia, ¿no? O sea, iniciativas que aplicadas tempranamente podrían tener resultados bastante luego. En ese sentido, yo diría que lo importante es ver que hay 6 ejes temáticos y dentro de esos 6 ejes, y efectivamente no alcanzamos a revisar todo, pero hay propuestas bien concretas, ¿no? Uno es el que tú mencionas, que tiene que ver con todo el sistema tributario y la sostenibilidad fiscal. En esa materia nosotros adelantamos una propuesta hace más de un año y medio atrás, ahora está más afinada, con más detalle, y lo que busca es de alguna manera volver a acercar la tasa de impuestos corporativos a lo que es hoy día el promedio de los países desarrollados, que tampoco es que sea muy ambicioso, porque hoy día los países desarrollados tienen un 23%, nosotros tenemos un 27%, porque si miramos los países que efectivamente han podido dinamizar y agilizar sus economías, han buscado tasas más bajas. Entonces, desde el oficialismo dicen dos cosas básicamente, porque ustedes plantean reducir primero al 23%, luego al 19%, y además dicen reintegrar el sistema con un límite a la máxima tasa efectiva al capital de 35%. Entonces, es como el resumen que estoy haciendo de la medida impositiva que ustedes proponen. Desde el oficialismo dicen primero, en general, que y desde incluso la candidatura oficialista, no hay prueba de que aumente necesariamente el crecimiento o la recaudación producto del aumento de crecimiento por disminuir los impuestos. Y segundo, que hay un problema con la necesidad de nuevos gastos. Entonces yo le pregunto de inmediato, ¿qué le parece, por ejemplo, que desde una de las candidaturas, la que concentra al oficialismo, se haya dicho más de una vez, no se van a bajar impuestos si llegamos al gobierno? ¿Qué consecuencias tendría eso para ustedes? Bueno, lo primero que quiero decir es que la evidencia muestra lo contrario. De hecho, la Comisión Marfan, que se formó durante la actual administración, hace un análisis de lo que han sido las sucesivas alzas tributarias en los últimos años y dice que eso ha llevado a un costo de 8 puntos del PIB, es decir, sí hay una relación entre la tasa impositiva y el dinamismo de la economía. Tanto así que, de hecho, el propio ministro Marcel estaba por bajar tasas corporativas. Pero compensando con otros tributos, por lo tanto, era una reforma tributaria neutra. Neutra desde el punto de vista de recaudación fiscal, pero no neutra desde el punto de vista del impacto. Pero neutra respecto a la recaudación producto de los gastos sociales. Así es, y justamente por eso la propuesta nuestra es bajar al 23%, en una primera etapa compensado con impuestos a los primeros retiros de 7%, entendiendo que hoy día hay una restricción fiscal importante se refiere, a los dividendos. Sí, para que no se vaya a pensar la gente que empieza a pensar los retiros previsionales. Por eso, pero sería compensado. Compensado en una primera instancia para bajar al 23 y posteriormente poder bajarlo al 19 y en esa oportunidad compensado
con un ajuste en el impuesto específico que paga hoy día el diésel y que está, comillas, subsidiado frente a otros combustibles, dadas las externalidades que produce. Sería entonces, para que la gente entienda en sus casos en simple, una reforma tributaria neutra. No es 100% neutra desde el punto de vista recaudatorio si es que tú no consideras que eso genera dinamismo económico y por lo tanto esa brecha es la que termina por compensar completamente, incluso pudiera ser beneficiosa del punto de vista recaudatorio. Pero la reforma, desde la perspectiva de ustedes, mezclando las compensaciones que proponen en las dos etapas y además el crecimiento que ustedes apuestan, sería neutra desde el punto de vista de la recaudación. Efectivamente, en el tiempo pasa a ser neutra porque nosotros, de nuevo, considerando la evidencia que tenemos a la vista, una rebaja tributaria debiera generar un incentivo a la inversión y con ello el crecimiento económico, lo que redunda en una mayor recaudación para el fisco. Otra de las medidas que plantean es optimizar la tramitación ambiental. ¿No es suficiente con lo que ya se está haciendo y lo que se ha planteado? No, porque lo que hemos visto hasta ahora es un proyecto de ley aprobado en materia de permisos sectoriales. Y para que eso se entienda bien, son todos los permisos que no son los ambientales. No, yo me refería a la reforma que se está haciendo al sistema de evaluación ambiental. ¿No es suficiente? Hoy día, efectivamente, hay un proyecto de ley en trámite que no es suficiente. Creemos que hay muchas iniciativas que se pueden incorporar. Siempre uno podría aspirar a un cambio completo del sistema, pero entendiendo las restricciones que se pueden tener, hay propuestas concretas que permitirían destrabar esa tramitación que hoy día es muy engorrosa en el caso de Chile. Para que pasemos a otros temas, ¿cuál es otra de las medidas que le parece fundamentales? Bueno, son varias las medidas que nos parecen fundamentales en materia de modernización del Estado. No solo abordamos el tema de los permisos y otras materias que dicen relación con la facilidad o la dificultad que tenemos para sacar adelante proyectos de inversión, sino que también con el funcionamiento y la calidad de los servicios del Estado. Un Estado que está al servicio de las personas y de las empresas requiere mejoras, particularmente en lo que dice relación con los funcionarios públicos, con todo el proceso de contratación, de movilidad dentro del sector público y también de evaluaciones de desempeño que tengan consecuencias directas. Ahí también tenemos una propuesta específica en materia de modernización del Estado. ¿Cree que estas propuestas van a tener mejor acogida en algunas candidaturas, las de oposición, que en la del oficialismo? Mira, nosotros cuando lo presentamos hoy día fuimos bien claros en decir que nosotros desde el mundo empresarial nos importa cómo le vaya a Chile, nos importa que podamos contribuir desde nuestra experiencia, desde nuestra mirada, con propuestas que creemos que mueven la aguja y que están necesarios. Entonces, considerando que hoy día todas las candidaturas han puesto como un foco prioritario el crecimiento económico junto con la seguridad, creemos que es perfectamente posible que, vista esa experiencia y esa intención de contribuir al debate de buen diseño de políticas públicas, estas caigan en tierra fértil. Pero ya le dijeron de la candidatura Jara que rebaja impuestos, ¿no? La candidatura de la ministra Jara tiene que consensuar un proyecto económico. Cuando previo a la primaria habían candidaturas como la de Carolina Toá que sí apostaba a una rebaja tributaria y por lo tanto queremos ver cuando se entregue la síntesis de ese programa. ¿Estoy en lo correcto si ustedes aspiran entonces a que ojalá el programa de Jara incorpore las visiones que sí hablaban de rebaja el impuesto corporativo, compensando de algunas maneras, pero que aspiran ojalá que sea así? Sí, porque nosotros tenemos la convicción que eso genera un impulso económico y si estamos hablando de crecimiento económico y hay un deseo real de generar ese impulso, creo que hacerse cargo de la estructura tributaria es parte de la discusión que tiene que estar sobre la mesa. Perfecto, bien relevante entonces lo que nos dice. Quiero preguntarle, ¿cree que, para que vayamos pasando, porque no nos queda tanto tiempo y sí hartos temas, se necesita en Chile un gobierno de emergencia nacional enfocado en seguridad y en economía, como dice José Antonio Kast? ¿Se necesita un gobierno de emergencia nacional? Mira, desconozco cuáles las características de una emergencia. Sí creo que hay urgencia en abordar ambos temas, eso no me cabe ninguna duda. Es la razón por la cual nosotros también hemos estado haciendo estas propuestas que comentábamos antes, porque sin lugar a dudas, sin seguridad, nada de lo que se haga va a tener los resultados que se requiere. Esto afecta tanto a las personas como al desarrollo de proyectos, a los colaboradores y a toda la cadena de valor. ¿Usted cree que
¿todos los candidatos presidenciales por igual garantizan un buen manejo económico o bien hay alguna candidatura que le genera aprensiones desde el punto de vista económico? A ver, yo diría que tenemos que ver concretamente las propuestas. Evidentemente hay propuestas que se han discutido a través de los distintos seminarios, a través de artículos de prensa, que son más proclives al desarrollo de la actividad privada, algo que yo entiendo como el motor de crecimiento y desarrollo de los países, como son las estructuras tributarias, ¿Cuál es candidatura? No, por ejemplo, una rebaja de impuestos es algo que me parece que es muy relevante, abordar el tema de los trámites y permisos en el sistema de evaluación ambiental y seguir profundizando mejoras en los permisos sectoriales. Son todas propuestas que me parecen importantes. Desde esa perspectiva, Ahora entonces, bien, las candidaturas de la oposición, ¿le parece que van más alineadas con el tema del crecimiento? Yo digo, todos han puesto el crecimiento en la mira, pero en la bajada de las medidas, evidentemente, hay discrepancias, hay diferencias. Por eso, hoy día ¿y las candidaturas de oposición le parece que tienen más, las medidas que plantean son más coherentes con el objetivo de crecimiento? O sea, yo pienso que cuando hay propuestas como las que hemos mencionado, por supuesto que sí. Y por el contrario, cuando vemos debates sobre si es que hay que nacionalizar, por ejemplo, recursos naturales, evidentemente eso no va en favor de generar un motor de desarrollo basado en la actividad privada. Me lleva de inmediato entonces a la pregunta respecto de esa polémica, porque Janet Jara dijo es un error del primer programa, del programa de las primarias, y eso se va a cambiar. ¿Se queda tranquila con esa respuesta? ¿Le parece suficiente? Mira, yo creo que hay un tema que es transversal y yo creo que hay que ser muy transparente frente a la ciudadanía de lo que uno le está ofreciendo como proyecto país. Y creo que en eso la consistencia es clave. Uno no puede tener una propuesta para una etapa del proceso electoral, como puede haber sido las primarias, e irla modificando de acuerdo al escenario político electoral del momento. Yo creo que hay que aclarar muy bien lo que hay detrás de esa propuesta original y de las modificaciones, pero sobre todo hay que mostrar consistencia entre la postura del candidato o la candidata y sus equipos que de alguna manera hacen las vocerías de esos proyectos. ¿Le ha hecho ruido las discrepancias entre Luis Eduardo Escobar, que sostiene, por ejemplo, hay que reducir ministerios, no se puede llegar en 4 años a un sueldo vital de 750.000 pesos, no estoy de acuerdo con la demanda interna, aunque después lo respalde la candidata? ¿Le hace ruido esas diferencias? A ver, te lo contesto así. Cualquier economista serio estaría de acuerdo con que esas propuestas originales hay que cambiarlas, porque Chile es un país que se ha desarrollado en base a las exportaciones y al comercio internacional. Ya, pero usted me dijo, porque yo se lo estoy preguntando porque usted me dijo que necesitan coherencia entre las propuestas originales de la candidata y lo que después decía, y entre las divergencias con su equipo. Y ahí, en el fondo, se ha visto una divergencia. Por eso le pregunto... Claro, es que te estoy contestando si me hace ruido. Yo te digo, a mí me parece que es lo correcto mejorar propuestas que la verdad es que no van en la línea de generar crecimiento económico. O sea, crecer en base a la demanda, evidentemente, no es lo que Chile ha demostrado que puede hacer gracias a esa apertura comercial. Hablar de un salario mínimo de 750.000 pesos, todos querríamos ver mejores salarios para todos, pero la realidad es que cuando eso no se condice con aumentos de competitividad laboral, lo que obtenemos es más desempleo. Entonces, a eso me refiero, que el equipo económico tiene que, de alguna manera, ver las repercusiones que tienen las propuestas y, por supuesto, el que haya inconsistencia con el programa original o con lo que postura la candidatura respectiva es un problema de transparencia y comunicación hacia la ciudadanía, que tiene que saber por qué Proyecto País realmente está votando. Le quiero llevar a otro tema que tiene que ver con los empresarios. Yo creo que usted leyó, evidentemente, la entrevista de Nicolás Ibáñez en el diario La Tercera. No, o en el DF. Pulso. Sí, en Pulso. Ya. Okay. Él dijo, si no se ponen de acuerdo en las derechas, no hay plata. Fue bien duro. No van a financiar, le preguntan, si no hay una lista única o no hay un acuerdo, las candidaturas de los empresarios, por supuesto, porque no es negocio. Nadie va a financiar un despelote así, en fin.
Y aquí donde usted está, el senador, el presidente de Renovación Nacional, senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo que le parecían inadecuadas las declaraciones de Ibáñez, que le molestaban o le repelían, no recuerdo la palabra exacta, que se arrogaba la representación de empresarios que no tenía por qué tener. Entonces yo quiero preguntarle primero si le parecieron adecuadas las palabras de el empresario Nicolás Ibáñez. Si no se ponen de acuerdo, no hay plata. No, a ver, primero yo no creo que se arrogue ninguna representación porque no la tiene, no tiene un cargo de representación del mundo empresarial y por lo tanto yo entiendo sus declaraciones como declaraciones absolutamente personales. Pienso que hoy día la discusión sobre financiar la política está más que reglada y por lo tanto lo que una persona quiera hacer con sus recursos y los mensajes que quiera pasar son solamente a título personal. Sí, Susana, pero discúlpeme, pero él dijo, le preguntaron, ¿los empresarios van a financiar? No, nadie. No dijo yo no, dijo nadie porque no es negocio, este despelote en el fondo no lo vamos a financiar. Bueno, o sea, yo no puedo responder por lo que él está diciendo, no lo sé, quiero saber si a usted, como dirigente de los empresarios de la principal organización gremial, ¿le parece adecuado ese tipo de declaraciones? No, yo creo que no es lo que uno espera de una persona que tiene las repercusiones que evidentemente tiene él en los medios y evidentemente por algo estamos hablando de eso. Pero quiero descartar completamente que esto sea representativo, porque eso es distinto, yo podría decir muchas cosas hablando de los médicos, los abogados, acá como que se trata de meter en un saco al mundo empresarial que es intrínsecamente diverso, como toda la sociedad. Él lo metió cuando él dice nadie, ningún empresario. Estoy de acuerdo, y ese es mi matiz, ¿no? O sea, yo pienso que el mundo empresarial está compuesto por gente que piensa distinto, porque tiene negocios de tamaños diversos. ¿Y a usted le parece otra cosa que un punto de vista más, tal vez, no sé si filosófico, pero de planteamiento, porque decía Rodrigo Galilea, está bien que puedan financiar a título personal los empresarios, la ley impide que las empresas lo hagan, pero decía, está bien que un empresario quiera financiar un proyecto político, pero porque está de acuerdo con las ideas, no pidiendo algo a cambio. Y eso era a raíz de la petición concreta, ordénense en una lista o si no, no hay plata. Así fue de radical. Entonces, como principio, ¿a usted le parece que un empresario financie, o una empresaria, financie un proyecto pidiendo cosas concretas a cambio? No, yo creo que es una decisión súper personal. No quiero entrar yo a juzgar las intenciones de las personas. Pero no digo él, digo cualquiera, cualquiera, porque una cosa es financiar porque yo adhiero unas ideas y otra efectivamente creo que cuando uno financia de acuerdo a lo que la ley permite alguna candidatura, lo hace porque le convocan sus ideas y sus propuestas país. No pidiendo algo a cambio. Bueno, pero evidentemente que uno no pide algo a cambio, pero sí uno pide una acción consecuente con las ideas. Las ideas que se supuestamente representan. Y una pregunta, porque después también hoy día quiero preguntarle qué le responde al presidente Boric. Voy a leer sus palabras textuales porque me parece que así lo requiere. Esto a raíz de una carta que firmaron varios empresarios, dirigentes también bien destacados que conocemos bien, así que no tengo para qué repetirlo, usted sabe quiénes fueron, también llamando a las derechas a coordinarse, a ponerse de acuerdo. ¿Y qué dijo el presidente Boric? Lo dijo hace poco, entonces me parece importante leerlo. Dice, una democracia se fortalece con más diversidad, porque si no hay dirigentes sociales como usted, le estaba hablando a los dirigentes sociales para que se entienda el contexto, el poder se concentra. Y parece que grupos pequeñitos, como grandes empresas, hay unos que firmaron hace poquito, se refiere a la carta evidentemente, no sé si vieron a grandes empresarios firmando una carta en un diario exigiéndole a la derecha que tenía que comportarse de tal manera. Agregó, cuando no hay democracia viva, no es el mejor término en este momento, por lo de las fundaciones, pero cuando no hay democracia que esté en todas partes, al final lo que termina pasando es que grupos pequeños de poder terminan decidiendo no ante la sociedad entera. Una crítica bien dura hacia esa carta. ¿Qué le responde usted como máxima dirigente empresarial al presidente de la República? A ver, yo creo que lo primero es que la democracia se fortalece cuando hay libertad de expresión y la gente puede manifestarse a título personal de la manera respetuosa, pero que le parezca. Quiero además destacar que se insiste en que esto es una carta del mundo empresarial, cuando en realidad, primero, uno ve una diversidad de profesiones y oficios. Hay abogados, hay médicos, y esta carta, además, entiendo, después se subió a online y tiene más de 4.000 firmas. Por lo tanto, difícilmente uno puede encasillar quiénes son los que están detrás de esa carta. Y por cierto, tampoco representan un estamento, no hay ahí
ningún dirigente gremial, al menos de las ramas que yo represento, que firme la carta, porque evidentemente esto es una decisión netamente personal y no de representación. Así que, ¿pero no deja a los empresarios como los representantes alineados con la derecha finalmente? Es que yo insisto en que esto no es una carta de empresarios, esto es una carta de personas que legítimamente manifiestan su interés en materia política. Muchos de ellos grandes empresarios. Muchos de ellos y muchos que no. Como te digo, hay más de 4.000 personas ahora, que digamos, han firmado pero la carta original de los 27... Hay de todo, Mónica. Ya, hay muchas otras profesiones y hay gente empresaria de grandes empresas que no la suscriben y probablemente tampoco la compartan. Entonces, creo que se ha hecho un tema en torno a que la carta representa a los empresarios. Lo que el presidente dice. Bueno, es que el presidente efectivamente está haciendo una asociación que a mí me parece que no corresponde, porque es distinto si fuera, cosa que nunca va a ocurrir, pero si fuera un gremio, una asociación representativa del mundo empresarial. Estas son personas que firman a título personal y que es parte de la democracia poder expresarse. ¿Qué le pareció que Juan Sutil se incorporara al comando de Evelyn Matei? Usted tiene no sé si toda la gente sabe, usted fue ministra del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Nunca nos ha querido decir si su candidata es o no Evelyn Matei. No sé si hoy día lo quiere decir. Estupendo, digamos, pero quiero preguntarle qué le parece que se incorpore, porque además, predecesor en un gremio empresarial también, Juan Sutil. Entonces le pregunto, ¿cómo vio eso? Bueno, mira, a mí no me sorprende, porque cualquiera que conoce a Juan sabe que es una persona que tiene muchas inquietudes de servicio público. Él fue un gran artífice en tiempos de pandemia para hacer digamos, una campaña en favor de las personas. Fue también después candidato a la constituyente y por lo tanto él tiene esa inquietud y nuevamente a título personal ha querido sumarse a la campaña de Evelyn Matei. A mí me parece bien, no me sorprende, pero de nuevo, él no está ahí a título de ex dirigente gremial, sino que a título personal. ¿Es su candidata Evelyn Matei? Eso no es relevante en mi cargo actual. En su cargo actual no. ¿Como ciudadana usted no lo puede decir? No, como ciudadana se lo contesto cuando deje mi cargo. Ah, pucha, que ya va a haber sido la elección. ¿Pues cuándo deja el cargo si todavía queda mucho? En diciembre del 26, así que tendré que esperar, Mónica, para mi respuesta. Para la segunda vuelta ahí me podría contar quién es su candidato o candidata. Quisiera preguntarle en general, hasta ahora, de los equipos que ha visto y de los programas que ha visto, ¿tiene alguna aprensión? Bueno, yo diría que ¿Ve sólidos los programas? ¿Ve sólidos los equipos? Yo creo que se están formando. Al momento de la inscripción yo creo que vamos a conocer más detalles de cómo se sintetizan programas particularmente en el caso de la candidatura de Janet Jara, cómo sintetiza las distintas posiciones que están detrás de su candidatura. Creo que ha sido muy interesante seguir a los candidatos en los debates. Han habido debates más temáticos, como fue el encuentro del salmón en Frutillar, como ha sido ahora el minero y otros que hemos ido escuchando. Y yo creo que es bien relevante escuchar las propuestas, ¿no? Esto no tiene que ver con simpatías personales, esto tiene que ver con cuál es la visión país que hay, cuáles son las prioridades y cuáles son las medidas específicas que se están proponiendo. Dos cosas para cerrar. ¿Ve igual de sólidos a todos los equipos? Muy difícil juzgar eso, porque la verdad es que uno no conoce a todos los equipos. Creo que hay gente buena que está dispuesta a trabajar por Chile y yo, la verdad, cualquier sea el color político, aplaudo a quienes están al servicio del país. No son trabajos que son fáciles de hacer. No. Hay harta exposición, hay mucho que trabajar y dedicar, así que yo creo que es muy bueno que exista gente dispuesta a hacerlo. ¿Le preocupó esta disposición que manifestó? Porque todas las candidaturas han dicho que no a nuevos retiros, salvo Franco Parisi, que dijo que él estaba dispuesto a estudiarlo, especialmente tal como lo plantea en su programa anterior, para autopréstamos, pero no descartó retiros de otro tipo. Ha hecho una alianza con Pamela Giles, que sabemos que impulsó también esta política. ¿Le ha preocupado aquello? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que el caso de los retiros es emblemático de esos casos en que no hubo experto ni economista que no dijera las malas consecuencias que eso tenía. Por de pronto, para las pensiones de esas personas, pero también porque de alguna manera se perdió
la profundidad del mercado de capitales, y eso tiene repercusiones bastante directas. Primero, el efecto directo que fue la inflación, que la pagan los sectores más vulnerables, y luego el mercado de capitales, donde vimos alzas de tasa de interés, menos recursos disponibles para canalizar, ya fuera para créditos hipotecarios o para proyectos de inversión. Entonces creo que insistir en una medida que fue advertida que iba a ser mala, que probó ser mala para la ciudadanía, creo que es un error y vuelve a poner el foco en la importancia de hacer propuestas bien fundadas, basadas en evidencia, y eso es en parte ¿Es lo medio que populista nosotros... esto? Es lo que nosotros estamos tratando de poner a disposición de las candidaturas. Por eso, para que no... ¿esta propuesta es de corte populista? Yo creo que esta es una propuesta, no sé la intención, pero sí sé la consecuencia y creo que es una mala propuesta. Dejo pendiente para otra ocasión toda la polémica con la Dirección del Trabajo, no nos alcanza el tiempo, pero hay hartos temas, pero queda pendiente para una nueva conversación. Sin duda, porque creo que certeza jurídica, reglas claras y ausencia de discrecionalidad en las decisiones son clave para justamente sembrar esas condiciones que generen un impulso económico y progreso para el país. Y entiendo que usted está diciendo con eso que la Dirección del Trabajo está poniendo en riesgo aquello. Creo que la Dirección del Trabajo se ha tomado atribuciones que van a más allá de lo legal y por lo tanto tienen que ser revisadas, y es esa la razón por la cual nosotros estamos levantando el punto. Susana Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a la pausa en CNN Prime y al regreso toda la información internacional con Alicia Contreras. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y vamos a comenzar con la revisión de las noticias internacionales. Vamos a partir en Gaza. Hoy finalmente Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, confirmó la intención de este país de ocupar totalmente la franja de Gaza, es decir, que ingrese el ejército y la ocupe militarmente. Esto lo dijo antes del Gabinete de Seguridad y se lo aseguró en una entrevista a Fox News. Según lo que ha trascendido, se trataría de un plan de 5 meses donde la población comenzaría a ser desplazada hacia el sur de la franja de Gaza. Actualmente el ejército israelí controla el 75% del enclave palestino. Según Netanyahu, sería para eliminar a Hamas, para liberar a la población gazatí y para instalar un gobierno civil en el lugar, pero supuestamente no sería para anexionar la franja de Gaza. Aún así, hay división al interior de Israel en torno a esta propuesta, principalmente porque desde el ejército aseguran que pondría en peligro la vida de los 20 rehenes que siguen en Gaza, así como también al propio ejército. Veamos lo que dijo Benjamín Netanyahu. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Es nuestra intención, para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamas de allí, permitir que la población de Gaza se libere y entregarla a un gobierno civil que no sea Hamas ni nadie que promueva la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas. Asimismo, sigue la crisis humanitaria en la franja de Gaza y según esta propuesta de Israel, también se consideraría aumentar los puntos de distribución de la entrega de ayuda humanitaria, pero seguiría bajo la Fundación Humanitaria de Gaza, esta fundación privada que ha sido altamente cuestionada por la entrega de suministros alimenticios y asimismo por las muertes que se han provocado y registrado alrededor de estos 4 puntos de distribución. Según este plan, se aumentarían a 16 los puntos de distribución. Aún tiene que ocurrir el Gabinete de Seguridad para confirmar esta intención de Benjamín Netanyahu entonces de ocupar militarmente la franja de Gaza. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Rusia. Ya se los habíamos adelantado ayer, el presidente Donald Trump confirmó que la próxima semana o la subsiguiente se podría reunir con el presidente ruso Vladimir Putin. Y hoy, en un inusual punto de prensa, finalmente el mandatario ruso confirmó también esta reunión con el mandatario estadounidense. Aseguró que podría ocurrir esta cita en los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, también descartó o rechazó la idea de reunirse primero con Volodymyr Zelensky, el presidente
de Ucrania. Se le preguntó también a Donald Trump si era necesario que ambos mandatarios, el ruso y el ucraniano, se reunieran antes de visitar a Donald Trump. Dijo que no era necesario, que él entendía que se querían reunir primero con el mismo Donald Trump. Veamos lo que dijo Vladimir Putin. Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento como este. Aquí está uno de nuestros amigos, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos más adelante, pero este podría ser uno de los lugares adecuados. He dicho repetidamente que en general no tengo nada en contra de una cumbre con Zelensky. Es posible, pero antes deben crearse ciertas condiciones y lamentablemente estamos lejos de crearlas. Al parecer, entonces, podría ocurrir esta reunión entre Putin y Donald Trump la próxima semana o la subsiguiente. Tanto desde el Kremlin como la Casa Blanca aseguraron que los funcionarios ya están trabajando para que se realice esta reunión, pero también ocurre en medio del ultimátum que entregó Donald Trump para implementar sanciones a Rusia y a los países que le compren petróleo a Rusia si es que no pone fin a esta guerra en Ucrania que ya lleva más de 3 años. Supuestamente este viernes terminaba este ultimátum y aún no está confirmado entonces si es que le impondrá sanciones a Rusia, pero hasta ahora ya amenazó con sanciones a India de un 50% de aranceles por comprarle gas y petróleo a Rusia. Vamos a cambiar de tema, seguimos hablando de Estados Unidos porque hoy finalmente comenzaron los aranceles universales, los aranceles recíprocos de Donald Trump y se inaugura una nueva fase comercial del mandatario. Son 90 países que están bajo estos aranceles de Donald Trump, incluido Chile, de un 10%. Los más altos son para Brasil, de un 50%, pero aún siguen las dudas respecto de estos aranceles porque también hay amenazas, ya lo decíamos, a India, todavía quedan los aranceles suspendidos para México y asimismo para China también están en negociaciones. ¿Cómo quedaron estos aranceles y cómo reaccionó el mercado? Lo vemos en el informe de Laura Soto. This time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. Fue el primer cambio de opinión. El mismo día que sus aranceles recíprocos iban a entrar en vigor, Trump anunció una pausa de 3 meses para casi todos los países. La nueva fecha entonces era el 9 de julio. 2 días antes del vencimiento de este plazo, la Casa Blanca anunció otra vez una pausa. Is the August 1 deadline firm now? Is that it? I would say firm. No, I would say firm, but not 100% firm. If they call up and they say, would like to do something a different way, we're going to be open to that. But essentially, that's the way it is right now, yeah. Y no fue segura. Horas antes del 1 de agosto se informó un nuevo cambio, pero esta vez el tercero fue el definitivo. Es medianoche. Millones de dólares en aranceles están entrando ahora a los Estados Unidos de América. Este jueves entró en vigor la nueva ola de aranceles de Trump contra decenas de socios comerciales. Eso sí, los mercados no reaccionaron de forma negativa y fue un día bastante normal. Los mercados financieros están sorprendentemente tranquilos y esto es realmente una sorpresa. Lo más probable o la mejor explicación es que ya lo habían visto en abril. Probablemente esa fue la mayor sorpresa para los mercados. Lo han asimilado, han superado la incertidumbre. Y es que los constantes retrasos en su entrada en vigor permitieron a muchos países poder negociar sus tarifas, como fue el caso de varias naciones asiáticas y la Unión Europea. Sin embargo, hubo otros socios que empeoraron su situación inicial. Los países que quedaron con los gravámenes son Brasil, Siria, Laos, Myanmar, Suiza, Irak y Serbia. Casi todos ellos mantuvieron o redujeron el arancel inicial que la Casa Blanca había anunciado en abril. No es el caso de Brasil y Suiza, que vieron un aumento de 40 y 8 puntos porcentuales respectivamente. La situación actual es que queremos continuar estas negociaciones. También queremos una relación regulada con Estados Unidos. Es un socio comercial importante, pero también
Vimos hoy que esto no debe ser a cualquier precio. La represalia contra el gigante sudamericano fue netamente política. El 40% extra que entró en vigor este miércoles fue impuesto en rechazo al juicio por golpismo que enfrenta Jair Bolsonaro. 2 días antes, la justicia brasileña ordenó el arresto domiciliario del exmandatario, lo que tensó aún más las negociaciones. Les diré algo. Un presidente no puede humillarse por otro presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí. Podría haberse comunicado con Brasil, podría haber llamado, podría haber propuesto una negociación, pero recibimos la declaración de impuestos de forma completamente autoritaria y no estamos acostumbrados a negociar de esta manera. 39 países y los miembros de la Unión Europea quedaron con un arancel de 15%. Hay otras naciones que están en suspenso. Por ejemplo, la India, que podría aumentar su arancel de 25 a 50% a partir del 27 de agosto. Esto en represalia a Nueva Delhi por comprar petróleo a Rusia. El 12 de agosto, en tanto, vence la pausa arancelaria con la que China logró reducir sus aranceles de 145 a 30%. Estados Unidos está apuntando a una posible extensión de este acuerdo. Nos vamos ahora a Colombia. Hoy se registró una manifestación en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado y sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, esto por soborno y por fraude. Acá la ciudadanía salió a manifestarse entonces en apoyo al exmandatario, que en su presidencia fue muy popular y lideró la guerra entonces en contra de la violencia y las guerrillas. Sin embargo, si bien tuvo una alta popularidad, hay denuncias de miles de civiles inocentes que murieron en medio del combate a estas guerrillas. De todas maneras, la población salió a manifestarse en favor de Uribe y en contra de Gustavo Petro, porque no hay que olvidar que el próximo año hay elecciones en Colombia. Escuchemos lo que dijeron los manifestantes. Hoy estamos marchando porque queremos un país libre, un país con democracia, y no estamos de acuerdo con lo que le hicieron al doctor Álvaro Uribe Vélez. O sea, lo están juzgando por algo que él no cometió. Los verdaderos delincuentes están en el Congreso, en el Senado. Tenemos que ser buenos colombianos, tenemos que estar con los buenos, que es como con Uribe, apoyándolo, y tenemos que seguir adelante con nuestro país, porque debemos poner una voz en alto en que los malos no pueden ganar, somos más los buenos, y la justicia no puede caer ante los que no creen en ella, ante las que la usan para su beneficio. Llegamos al final de la revisión de noticias internacionales, pero sigan en CNN Prime con Mónica Rincón. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos entonces al deporte en CNN Prime. Tras 2 jornadas de reuniones terminó el cónclave de la NFP en Viña del Mar, la instancia que buscaba generar alternativas para pagar la millonaria deuda con el canal dueño de los derechos televisivos. Contó con la presencia justamente de los dueños y presidentes de clubes de Primera y Primera B. Dentro de las alternativas para indemnizar a TNT Sport, la opción de cambiar el torneo de un formato largo anual a un torneo semestral con playoff es la que corre con mayor ventaja. Según el comunicado publicado por la NFP, también se acordó trabajar para separar definitivamente la NFP de la federación, algo que ya busca la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que está en el Congreso y que, según el ministro del Deporte, podría ratificarse a fines de este año. Somos optimistas en este proceso de seguir este avance. Hemos visto una muy buena disposición y agradecemos en ese aspecto todas las contribuciones que han existido. Y esperamos seguir este avance. A veces las cosas fluyen un poco más rápido o a veces hay que ciertos articulados destinarles un poco más de tiempo, pero esperamos que durante este año pueda verse terminado este proceso para seguir todo el trámite que corresponde a continuación. El musical Morir de Amor, creado por los Contadores Auditores, volvió a presentarse en el Teatro Nescafé de las Artes desde este 31 de julio. La producción combina el melodrama de las teleseries con baladas clásicas del cancionero latinoamericano. Los detalles en la siguiente nota. Subir a tu alcoba. Tras un estreno en 2018, los Contadores Auditores volvieron al Teatro Nescafé de las Artes con Morir de Amor, una producción que trae
escenario todo el melodrama de las teleseries. Como el tuyo. Para mí siempre es una alegría volver a esta obra, volver a encontrarse con el elenco, con los directores, volver a cantar estas canciones. Es una obra que siempre me hace mucho reír, así que mucha alegría y también nervio porque han pasado hartos años, entonces nos reíamos en los primeros ensayos diciendo como ya no es la misma juventud. A mí me encanta el melodrama, es uno de los que más me gusta, digamos, porque siento que uno tiene licencia para pasarse y a mí me gusta eso, me gusta ir más allá un poco. La producción cuenta la historia de Ana Luisa del Río, quien vive en una mansión con su familia que es básicamente un clan de mujeres. Lo que no sabe es que Santiago Monterrubio, su autoritario marido, la engaña con su hermana. Esto mientras ella se reencuentra con Julián, un antiguo amor. Es súper transversal eso. En todo Chile la gente tiene ese referente. La tele estuvo prendida durante años y años y años en nuestra infancia. Entonces, o escuchábamos el culebrón o veíamos el culebrón, pero hay algo que resuena, hay algo que uno conoce. Y lo mismo con las canciones de la obra, la radio AM, prendida todo el día, la música romántica. Creo que hay una cita como el lenguaje de la cámara, por ejemplo, que da lo mismo si es más melodrama o más drama. Está súper instalado en el género de la televisión, que es el trabajo como con las 3 cámaras. Entonces, o que tú sostenís la reacción, que es como te dijeron una noticia impactante y tú reaccionáis para la cámara 1 o para la 3 que está allá. Entonces, como poner eso en el escenario, como decir, voy a decir un secreto y lo cuento como a esa cámara, pero ponerlo como en el teatro es muy gracioso y es parte como del lenguaje que se instala y que a la gente le da mucha risa porque lo reconoce así también. Es una cosa súper del género de la televisión en sí mismo. La televisiva historia se cuenta tanto con el texto como también con algunas de las baladas más reconocibles del mundo radial, como Soldado del Amor de Mijares, Palabra de Honor de Luis Miguel o Yo no te pido la luna, de Daniela Romo. Está tatuado como en nuestra sangre, en nuestra cultura, como esta visión pasional sobre la ficción, sobre el retrato de las clases, sobre el sueño de la plata, como lo aspiracional. Creo que como que la teleserie, el melodrama, la música cebollenta retrata muy bien a Latinoamérica. Tiene absolutamente todos los clichés, entonces aunque sea con uno te va a identificar y te va a llegar a un lugar común, la canción te va a llevar a ese lugar común y como te digo también, lo que lo hace también interesante es que las canciones también siguen contando la historia, o sea, hacen como que cada escena se cierra desde un lugar y la canción pasa a ser un poco también el texto mismo. Morir de Amor continuará en la cartelera del Teatro Nescafé de las Artes hasta este 10 de agosto. Ya, nos vamos con todo el ritmo entonces, pero nos vamos a reencontrar en Aquí se debate, por supuesto, como cada jueves, y luego última mirada con Fernando Paulsen. Jueves 7 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.